en algunos aspectos de nuestra vida cristiana, y hoy debemos de recordar esta fecha, debemos de recordarla, tenerla en nuestro corazón, porque un día el Señor, en su gracia, porque fue por la pura gracia del Señor, envió a unos misioneros a este lugar. Se inició la obra, y bueno, eso hay que tomarlo en consideración, porque por medio de esta gracia del Señor es que hemos sido alcanzados, o en este caso ustedes han sido alcanzados en este lugar, para conocerle de Él y experimentar de la gracia del Señor. Y un día de una manera tan especial, cuando el Señor en su plan glorioso se concluya, estaremos por siempre allá arriba en el cielo, estaremos como una gran familia, como la familia de Dios, y todas las pruebas, luchas y situaciones que vivimos, eso ya va a quedar en el pasado. Estaremos en una dimensión de vida mucho más grandiosa. Entonces vamos a recordar este momento, pero hay 4 cosas que no se nos deben de olvidar. Hay 4 cosas que debemos de tener siempre presentes, ¿sí? Dice Deuteronomio 8:11, si ustedes quieren verlo ahí en su Biblia, pero dice Deuteronomio 8:11: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Mire esta expresión: cuídate de no olvidarte, no te olvides de Dios. Y hay ocasiones en que ya sea mamá o la esposa o un hijo nos dice: papi o mami, no te olvides de traerme esto. O la esposa le dice al esposo: no te olvides de traer las tortillas cuando vengas a la casa. Y luego resulta que llegamos a la casa y las tortillas, ay caray, se me olvidaron. Y a veces nos pasa en la vida espiritual algo parecido, porque no debemos de olvidarnos de cosas que son sumamente especiales en nuestra vida espiritual. Y las 4 cosas que no debemos olvidar, y que en el amor del Señor yo quisiera pedirles que no los olviden nunca, son 4. Número 1, no olvidemos que somos hijos de Dios por la gracia del Señor. No se nos olvide que al haber recibido a Jesús en nuestro corazón, somos hijos de Dios. No importa dónde estemos, no importa si un día estamos en la Casa Blanca cenando con el presidente Biden, somos hijos de Dios. No importa si estamos en el lugar más remoto de la tierra, somos hijos de Dios. No importa en qué condiciones estemos, no importa si estamos en un hospital, en la calle, lo que sea, somos hijos de Dios. El hijo de Dios no lo es solamente cuando es en el culto, cuando es el día domingo estar en el templo, no. El ser hijo de Dios es un estilo de vida para todo tiempo, para todo lugar. Y no se nos debe olvidar eso. Número 2, no se nos debe de olvidar que Dios siempre está a nuestro lado. No se nos debe olvidar que Dios siempre está acompañándonos día y noche, las 24 horas del día. Puede ser que por un momento, en nuestra angustia, en nuestra desesperación, en nuestro momento difícil de crisis, pensemos que Dios no está a nuestro lado, pero Dios sí está a nuestro lado siempre. No se nos olvide eso. La tercera cosa que no se nos debe olvidar, que el pecado es tan tremendo que nos aleja de Dios. No importa cuál sea el pecado nos aleja de Dios. Y debemos de tener mucho cuidado, y debemos de vivir en una relación íntima con Dios para poder vivir correctamente, porque el pecado tiene el serio problema de que inmediatamente nos pone aparte de Dios. Y número 4, que no se nos olvide que las pruebas que nos vienen en nuestras vidas, las pruebas que nos llegan y a veces que son amargas y difíciles, dolorosas y que nos hacen sufrir y lloramos por eso, las pruebas son valiosas. Las pruebas nos hacen valiosos a los ojos de Dios. Nos hacen como diamantes, nos hacen puros como el oro, nos hacen ser apreciados por Dios. 4 cosas que debemos de recordar. Número 1, que somos hijos de Dios. ¿Puedes recordar? Que somos hijos de Dios. Número 2, que Dios está siempre a nuestro lado. Número 3, que el pecado nos aleja de Dios. Número 4, que las pruebas nos hacen valiosos. Las pruebas nos hacen valiosos. Ahora, veamos rápidamente, por favor. Les invito a que vayamos a lo que nos dice
Juan capítulo 12, capítulo 1, versículos 12 y 13. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. Estos textos son muy comunes, los hemos leído muchas veces, pero vamos a recordarlos. Miren, dice Juan 1, 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, mas a todos, no a cualquiera, a todos los que le recibieron, a todo aquel que recibió a Cristo, a los que creen en su nombre, les dio la facultad, o les dio el poder, les dio la potestad, dice el texto, de ser hechos hijos de Dios. Ahora quisiera hacerles una pregunta así rápidamente. ¿Cuántos de ustedes ya recibieron a Cristo en su corazón? ¿Cuántos en un momento ustedes dijeron, Señor Jesús, ven a mi corazón? ¿Cuántos? A ver, levanten su mano, por favor. Muy bien, gracias a Dios. Pues si usted ya recibió al Señor Jesucristo, ¿qué es a los ojos de Dios? Usted es su hijo. Usted es su hijo. Y miren, el ser hijo de Dios es una cosa grandiosa, es una cosa que no tiene comparación alguna en el mundo. Ni siquiera si usted hubiese nacido en la familia de la reina Isabel, tiene comparación con el Hijo de Dios. Porque el ser hijo de la persona más importante del mundo se termina en la tumba. Pero el ser hijo de Dios trasciende hasta los cielos en la eternidad. Y eso es mucho más valioso, eso es mucho más grandioso. El ser hijo de Dios nos da la característica, nos da la cualidad de que Dios es nuestro Padre y Él nunca se va a desatender de nosotros. Miren lo que dice el Evangelio de Lucas capítulo 11. Por favor, capítulo 11 del Evangelio de Lucas, versículo 11. Versículo 11 dice de la siguiente manera: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Y si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. Versículo 12. Y si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, versículo 13, pues si vosotros, siendo malos padres, es lo que quiere decir Jesús, siendo malos padres, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? Note esa frase, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? Así es que es un tremendo privilegio ser hijo de Dios. Que no se nos olvide eso. Si usted hubiera nacido en la familia del hombre más rico del mundo, aún así no es nada comparable con el hecho de ser hijo de Dios. Porque usted y yo fuimos comprados por un alto precio, el precio de la sangre de Jesús en el Calvario. Y para Dios eso es lo que vale. Cuando lleguemos al cielo, Dios no va a ver cuánta riqueza tuvimos en el mundo, cuántas cosas realizamos en el mundo, cuántos títulos pusimos en nuestro escritorio o en un lugar especial. Lo que va a ver el Señor dentro de nuestro corazón, va a ver la sangre de su Hijo. De la misma manera como aquellos israelitas colocaron sangre en el día de la Pascua en Egipto, y el ángel vengador pasó y libró al primogénito por esa sangre, de la misma manera, cuando estemos en la presencia del Señor, la sangre de Cristo estará en nuestros corazones. Y a los ojos de Dios, eso es lo que va a ser valioso para nuestras vidas. Y por eso somos hijos de Dios. Tenemos un valor incalculable a los ojos de Dios por esa sangre. Así es que Dios nunca se va a desatender. Mire, puede ser que usted esté pasando por pobrezas, por luchas, tal vez no tenga trabajo, tal vez usted esté enfermo, tal vez usted tenga problemas en su casa, tal vez usted tenga problemas con sus amigos, tal vez usted sea rechazado aún dentro de la misma iglesia, pero es hijo de Dios. Dios nunca lo va a olvidar. Nunca se va a alejar Dios de usted, porque Dios es su hijo. ¿Haría usted eso por su hijo? ¿Usted se desatendería por su hijo? ¿Usted dejaría de darle de comer a su hijo, hacerlo pasar una semana de hambre? Si nosotros, siendo malos, dice Jesús, atendemos a nuestro hijo, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Se dice que un día, un niño
estaba en la noche, un día, estaba en la noche diciéndole a su papá que estaba en la sala, estaba leyendo el periódico, le dice, papi, ¿me puedes traer un vaso de agua? Y el papá dijo, sí, ahorita te la llevo. Y fue a su recámara y le llevó un vaso de agua. Unos minutos después dice, papi, ¿puedes venir a contarme un cuento? El papá dejó el periódico y fue para contarle un cuento. Unos minutos más tarde, el niño le volvió a decir, papi, ¿me puedes traer otro vaso de agua? Y volvió el padre ya medio molesto, sí, aquí está tu agua. Pasaron todavía unos minutos más. Papi, ¿puedes venir a estar conmigo? Mira, chamaco, si no te duermes, te voy a dar unas nalgadas. Y le dice el niño, sí, papi, puedes venir y me das las nalgadas, pero me traes un vaso de agua. Y el padre tuvo que ir. Porque la relación es tan especial entre padre e hijo. Y si nosotros, siendo malos, podemos cuidar a nuestros hijos y aunque nos hagan enojar, los atendemos y los amamos, ¿cuánto más el Padre de los cielos? Nunca se olvide usted de que Dios le ama profundamente, porque usted es su hijo al haber recibido a Cristo. No se nos olvide eso. Así es que estemos pasando la situación más difícil en nuestra vida, Dios siempre estará amándonos. Siempre estará cuidándonos. Nos estará ayudando. Aún a pesar de nuestros fracasos, debilidades y pecados y ofensas hacia Dios, Él tendrá misericordia de nosotros. Veamos lo que dice el Salmo 103, por favor. Salmo 103. Veamos lo que dice aquí la palabra de nuestro Dios en el Salmo 103. Y lo leemos todos juntos para que veamos la grandeza del amor del Padre que tenemos. Vayamos al Salmo 103 y versículo 13. Dice de la siguiente manera. Lo leemos todos juntos. Dice así. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Si el Padre se compadece de su Hijo, aún cometiendo errores, aún cometiendo cosas no correctas y graves, y el Padre se compadece de él, mucho más nuestro Dios. Una de las cosas que he aprendido al estar visitando el penal en estos últimos meses es ver la relación que hay entre los familiares y la persona que está ahí. Papás, esposos o esposas o hermanos van a visitar a los que están en el penal. Y una de las cosas que me han impresionado es ver que la despedida, cuando se despide el papá, la mamá, el hermano o la hermana o la esposa, se abrazan, se dan palabras de cariño, se dan palabras de ánimo, se dan la bendición, porque la relación es una relación muy fuerte. E impresiona la despedida, porque es la situación más difícil separarse de la persona a quien se ama y que está ahí en el reclusorio. Pero si Dios es nuestro Padre, es mucho más tremenda nuestra relación. Si la relación entre papá y mamá con el hijo o la hija es fuerte, mucho más lo es con nuestro Dios. Y por eso debemos de agradecerle y no olvidar nunca que somos hijos de Dios hasta llegar a la eternidad, por toda la eternidad. Y aunque pasen millones y millones y millones de años, siempre seremos hijos de Dios. Mire qué bendición. No se nos olvide eso.
Y si en este momento, en esta semana, usted tuvo tiempos difíciles, amargos, dolorosos, tristes, tal vez alguien le decepcionó, tal vez alguien le hizo un daño, no haga tanto caso. No ponga atención en eso. Recuerde que es un hijo de Dios y Dios lo tiene bajo su dirección, bajo su cuidado. Si nos rechazara todo el mundo, si todo el mundo nos menospreciara, si todo el mundo nos diera la espalda, pero tuviéramos a Dios, eso sería más que suficiente. Más que suficiente. Porque nada hay como que Dios esté con nosotros. Y por eso el apóstol Pablo pudo decir con plena seguridad y con victoria: si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Así es que recuerden, somos hijos de Dios. No se nos olvide eso. En segundo lugar, Dios siempre está a nuestro lado. Por la misma razón, del hecho de que Dios es nuestro Padre, Él nunca nos va a abandonar. Y veamos lo que dice Isaías vayamos a Isaías capítulo 8 y versículo 10, por favor. Les invito a que vayamos a este pasaje, 8:10 del libro de Isaías. 8:10. Dice de la siguiente manera este texto, Isaías 8:10: tomad consejo y será anulado, proferid palabra y no será firme, porque Dios está con nosotros. Podemos tener a todo el mundo en contra, pero Dios está con nosotros. Y mire qué bendición, Dios le está acompañando. Puede ser que usted trabaje en el edificio más alto de la ciudad, ahí está Dios con usted. Quizá usted está trabajando en un pozo en la parte más profunda, Dios está con usted. Puede ser donde sea, ahí está Dios, ¿sí? Dios estará siempre a su lado. Y no está solamente en las horas de oficina, sino las 24 horas. Usted puede clamar a Dios y decirle: Dios, ayúdame, Dios, tengo esta necesidad, o Dios, gracias por todo lo bueno que eres. Y Dios está ahí presente, nunca lo va a abandonar, nunca le va a dejar, nunca estaremos solos, nunca caminaremos solos. Puede ser que estemos transitando por una calle donde nos sintamos solos, pero realmente no es así. Dios está a nuestro lado. Dios siempre nos estará acompañando. Vayamos por favor lo que dice Isaías más adelante en el capítulo 40, versículo 10, por favor. Perdón, 41:10, es 41:10. Isaías 41:10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Note 2 veces que aparece la palabra siempre. Subraye la palabra siempre. Hermana Mari puso ese texto en la puerta de nuestra recámara y todos los días leo ese texto. Siempre el Señor me va a ayudar, siempre. Y lo ha hecho de una manera increíble en este año. Como familia, para nosotros este año es el año más doloroso que hemos tenido, el año más difícil, pero Dios ha estado ahí presente. Y gracias por sus oraciones, hermanos. Gracias, porque sus oraciones nos han sostenido, nos han fortalecido, y hemos visto la mano de Dios, de verdad, de una manera increíble. Les quiero decir, de verdad, con mucha confianza y en agradecimiento, Dios nos ha provisto más de 3/4 de pesos para poder resolver nuestro problema. ¿De dónde ha salido? Siempre te ayudaré, siempre. Dios lo ha hecho. Ya estamos a punto de resolver el caso de Ed, pero Dios ha estado ahí presente. Si no fuera por Dios, estaríamos hundidos ahorita. Amén. Pero Dios nos ha cuidado y Dios nos ha ayudado, y de una manera asombrosa. En los momentos más angustiosos, Dios ha estado ahí ayudándonos. Y mire, le comparto esto porque el Dios que me ha cuidado es su Dios.
Es el Dios de usted. Es el mismo Dios. Es el mismo Dios que está a su lado. Es el Dios que le ama a usted y que no le va a abandonar. Así es que tengamos presente eso, que Dios siempre estará a nuestro lado y lo está en este momento. No está aquí solamente en el templo. Cuando usted vaya a la calle, cuando vaya a su trabajo, cuando mañana se levante temprano y vaya a hacer sus actividades, ahí estará el Señor. Estamos viviendo momentos de tanta violencia en nuestro país. Se suben los maleantes a la micro, a los autobuses. Mire, no vea al maleante, no vea al que está amenazándole, no vea al que le va a quitar el celular y su dinero. Mire que Dios está a su lado. Y mire, Dios le va a proteger, Dios va a estar ahí cuidando. Porque así es nuestro Dios. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Es una cosa grandiosa. No se nos olvide eso. La tercera cosa que no se nos debe de olvidar, y es que hay algo que sí nos puede separar de Dios. Hay algo que sí puede ser grave y que en un momento dado puede hacer la división entre Dios y nosotros, aunque somos sus hijos. Y es el problema del pecado. Cuando pecamos, inmediatamente el pecado rompe la comunión con nuestro Dios. Y por eso es que debemos de tener cuidado. Veamos lo que dice, volviendo otra vez a Isaías capítulo 59, versículos 1 y 2. Isaías 59, versículos 1 y 2 dice de la siguiente manera. Yo lo leo, ustedes siguen en silencio ahí en sus Biblias. Isaías 59, 1 y 2 dice: He aquí que no se ha cortado, fíjense bien lo que dice el texto, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Dios nos sigue escuchando nuestras peticiones, nuestras oraciones, nuestro clamor delante de Él, y Dios sigue ayudándonos y nos salva. Pero mire el versículo 2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Lo que rompe nuestra comunión con Dios en un momento dado es cuando le llegamos a fallar, cuando cometemos un pecado, cuando nos creemos autosuficientes, cuando nos volvemos orgullosos, cuando creemos que podemos lograrlo solo todo. Es ahí cuando entonces le fallamos a Dios. Y es ahí cuando se rompe nuestra comunión con Él. No se rompe la relación de hijo a padre. Seguimos siendo hijos de Dios, pero sin nuestra comunión. Y por eso luego andamos desanimados. Luego por eso andamos tristes, luego por eso no vemos respuestas a nuestras oraciones, no vemos la bendición de Dios porque hay un pecado en nuestro corazón. Mientras no confesemos ese pecado y no nos pongamos a cuentas con Dios, Dios no va a poder hacer algo a nuestro favor. Tenemos que estar bien con Dios. Y veamos lo que dice, regresando otra vez al capítulo 1 de Isaías, capítulo 1, el versículo 18, dice de la siguiente manera, 1:18. Isaías 1:18 dice de la siguiente manera: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Qué tenemos que hacer? Confesar. Confesar nuestro pecado, decir: Dios, perdóname, te he fallado, no he hecho bien las cosas, no he caminado correctamente, te he fallado, perdóname, Dios. Cuando arreglamos cuentas con Dios, Dios es misericordioso. Dios es tardo en airarse, dice la palabra de nuestro Dios. Dios es bueno para perdonar y tener paciencia en nuestra propia vida. Por eso tenemos que ponernos de acuerdo con Él. No juzguemos con el pecado. No digamos: bueno, cometí un pecado, pero no pasa nada. No, tenga cuidado, porque inmediatamente después de haber cometido el pecado, rompemos nuestra comunión con Dios. Aunque no nos pase nada, aunque no tengamos un accidente, aunque no tengamos problemas en la casa, el pecado ya está haciendo efecto, porque está separándonos de Dios. Tenemos que estar bien con Dios. Y mire, si estamos bien con Dios, entonces no tenemos nada de qué preocupar. Así es que tengamos cuidado con eso. Vayamos a lo que dice en Números 32:23. Números 32:23. Números capítulo 32 y versículo 23. Números 32:23. Dice de la siguiente manera: mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová. Y miren lo que dice este texto:
y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Tal vez al momento no sintamos nada, tal vez al momento fue placentero el cometer un pecado, pero nos va a alcanzar. Y al alcanzarnos nos va a afectar en nuestra vida y en nuestra comunión con Dios y en las demás áreas de nuestra vida. Por eso no hay como inmediatamente, después de haberle fallado a Dios, inmediatamente confesar nuestro pecado. Y no deje pasar un día sin arreglar cuentas con Dios. Dígale: Señor, si en este día te he fallado, si en este día hice algo que estuvo mal en mi vida, si no obedecí tu palabra, si no caminé correctamente, Señor, perdóname y quiero estar bien contigo. Limpia mi corazón. Y mire, Dios es misericordioso y lo hace. Pero no permita que el pecado avance. Porque si avanza, produce serios problemas en nuestra vida. Y la última cosa que tenemos que recordar es que las pruebas nos hacen valiosos. Las pruebas nos ayudan, aunque sí sufrimos y nos son dolorosas. Y vuelvo a repetir, lo que nos ha pasado en familia me ha hecho tener más tiempo de oración ante Dios. He orado como nunca en este año. Y Ed, al estar ahí en ese lugar, se ha leído 30 libros cristianos. 30 libros cristianos. Le he llevado semana tras semana un libro y se lo lee. Y me dice Ed: doy gracias a Dios por estar en este lugar, porque si no hubiera así, no hubiera leído tantos libros cristianos con tanta enseñanza. Dios nos hace más valiosos. Las pruebas nos ayudan. Las pruebas hacen que nuestra vida avance espiritualmente y aunque en un momento dado sí es difícil y uno quisiera que la prueba pasara rápidamente, pero mire, Dios tiene un plan grandioso. Cuando José fue llevado a Egipto, ustedes saben la historia, le pasaron serias cosas tremendas. Primero odiado por su hermano, vendido por sus hermanos, llevado a la casa de Potifar, lo acusaron falsamente, lo llevaron a la cárcel, pasó 13 años en la cárcel. Y fue una prueba terrible para el pobre de José. 17 años tenía cuando empieza la vida de José, era un adolescente. Y vez tras vez le van pasando cosas malas. Era para que José hubiera terminado suicidándose en el metro. Pero no lo hizo, porque confiaba en su Dios. Y después de 13 años en la cárcel, Dios lo saca. Y mire dónde lo pone. El segundo, después del faraón, en el país más poderoso de ese tiempo. Es como si a usted lo llevara a la Casa Blanca y lo pusiera como el secretario del presidente. Mire, ¿de qué magnitud fue? Porque Dios tiene un plan precioso, aún en medio de las pruebas más dolorosas y difíciles de nuestra vida. Tal vez perdamos un hijo, tal vez perdamos a la esposa o al esposo, tal vez perdamos el empleo, tal vez perdamos una buena oportunidad en un negocio, tal vez algo no nos sale bien, tal vez la traición de nuestros buenos amigos. Pero mire, Dios lo permite porque está haciendo cosas grandes en nuestras vidas. Y mire lo que dice el libro de Job. Job capítulo 23, versículo 10, y con eso terminamos. Job capítulo 23 y versículo 10. Job 23, 10. Y lo leemos todos juntos, hermano. Job 23, 10. Todos juntos, vamos a leer este texto. Dice de la siguiente manera: mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. ¿Sabe por qué las pruebas nos hacen más fuertes? Porque las pruebas que vienen a nuestras vidas, si confiamos en nuestro Dios, si reconocemos que Dios está a nuestro lado, que nos acompaña, que somos hijos de Dios y vivimos de una manera en una comunión correcta, sin fallarle a nuestro Dios, miren, las pruebas se convierten en algo grandioso, nos hacemos más fuertes. Saben que las pruebas son el ejercicio de nuestra fe.
hacen que nuestros músculos espirituales se hagan más fuertes. Cuando soportamos esas pruebas. Y miren, las palmeras en las playas reciben el gran viento, la tormenta, y se doblan las palmeras. No se quiebran, se doblan. Y cuando pasa la tormenta, vuelven otra vez a estar en la normalidad. Y una prueba no se puede estar doblando. Pero va a pasar la tormenta, va a pasar la prueba. Porque Dios no nos va a dejar pasar por una prueba que no podamos soportar. Nos da nuestra medida. ¿Por qué a unos los hace sufrir más que a otros? Porque Dios está haciendo algo grandioso en cada uno. Y cuando soportamos la prueba, nos va bien. Saldremos como mucho más consagrados, mucho más felices, mucho más bendecidos para bendecir también a otros. Y qué grande es nuestro Dios. Así es que las pruebas no son desagradables. Pensemos en un escultor. Tiene un pedazo de mármol y está con su martillo y su cincel. Y piense por un momento si la roca, el mármol, tuviera sentimientos. El escultor toma el martillo y el cincel y empieza a golpear. Y ese mármol estuviera diciendo: ya no me pegues tanto, ya no me pegues tanto, ya no me golpees, ya no me hagas sufrir. Pero mire, después de un tiempo sale la obra maestra del escultor. Y así es con Dios. Tal vez le podemos decir: Dios, ya no tantas pruebas, ya no tantas luchas, ya no tantos problemas, ya no tantas necesidades, ayúdame, Dios. Pero sabe que cada cosa lo está haciendo una obra maestra, para que cuando lleguemos al cielo veamos la obra perfecta de Dios en nuestras vidas. Y Pablo dice que hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo. Démosle gracias a Dios por las pruebas. Así es que 4 cosas que no debemos de olvidar. Número 1, que somos hijos de Dios. Número 2, que Dios siempre está a nuestro lado. Número 3, que el pecado nos aleja de Dios. Y número 4, que las pruebas nos hacen valiosos. Bien, ahora, ¿están de acuerdo, hermanos? Sí, muy bien. A ver, entonces va a haber examen. Repitan las 4 cosas. Número 1, somos hijos de Dios. Número 2, Dios está siempre con nosotros. Dios siempre está con nosotros. Número 3, La separación pecado separa de Dios. Y número 4, las pruebas nos hacen valiosos. muy bien, tienen 10 todos. Vamos a orar y darle gracias a nuestro Dios. Padre, gracias por lo que estás haciendo en esta iglesia. Gracias por nuestros hermanos maravillosos, por el trabajo que están realizando. Gracias por la obra misionera allá en el Chorocampo. Gracias por Fer, por Lidi. Gracias por nuestro hermano Fer. Gracias por nuestra hermana Sonia. Gracias por Bere. Gracias por los hermanos diáconos. Gracias por Gus, que conocimos siendo niño. Gracias por cada uno de los hermanos que participan en el trabajo, unos de una manera, otros de otra. Gracias por quienes están orando, por quienes están participando, por quienes están ofrendando, por quienes están evangelizando. Gracias por sus vidas, Padre. Sosténles con tu buena mano. Ha habido luchas, ha habido un trabajo difícil en este lugar. A veces se vio el crecimiento, después el decrecimiento. Pero Señor, tú has permanecido aquí. Y tú estás aquí. Y gracias, Señor. Gracias por esta iglesia. Y aún por lo que vas a seguir haciendo en el futuro. Gracias, Padre, por lo bueno que eres. Te amamos y te adoramos en Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.